Muy buenas tardes, amigas y amigos. La materialización de este seminario es también algo que a nosotros en Guatemala, en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, nos mueve y nos interesa muchísimo por la intensa afinidad que hemos ido encontrando con este proceso que se va abriendo paso de manera tan importante en Colombia. Quiero comenzar contando una historia que me parece muy relevante para el tema. En el caso de Guatemala, las negociaciones de paz que pusieron fin a un conflicto armado de 36 años de duración, incluyeron el acuerdo entre las partes, el gobierno, el ejército y la insurgencia, de la creación de una comisión de la verdad, que no se llamó así. Parte de la negociación fue no llamarle comisión de la verdad, sino llamarle comisión para el esclarecimiento histórico, que parece un poquito juego de palabras, pero tiene un sentido profundo. Y había detrás de eso también una serie de reservas. El caso es que la Comisión de la Verdad, con ese nombre, hizo su trabajo y sin embargo, cuando instalada bajo la dirección del profesor Christian Tomuschat, un académico alemán, una comisión directamente encomendada, estructurada desde las Naciones Unidas por mandato del secretario general de la ONU, resulta que esa comisión no tuvo acceso a ningún archivo. Uno de los tomos del informe, que se llama Guatemala, Memoria del Silencio, un nombre también muy sugestivo para el informe de una comisión de la verdad, uno de los tomos está dedicado justamente a reproducir las cartas que los comisionados cruzaron pidiendo acceso a los archivos y las respuestas que obtuvieron desde la Presidencia de la República, los ministerios, el ejército, la policía, diciendo que no habían archivos, que no existían archivos, que habían sido destruidos durante el conflicto armado interno o que no se sabía qué había pasado con ellos. O sea, un hecho gravísimo que limitó, por supuesto, y dificultó mucho el trabajo que desempeñó la Comisión de la Verdad. Y sin embargo, paradójicamente, cuando esta comisión termina su trabajo, después de haber recopilado decenas de miles de documentos proporcionados por organizaciones de derechos humanos, por comunidades, por defensores, los miles de testimonios que recogió, decide la comisión que todos esos archivos deben ser trasladados a Nueva York, a la sede de Naciones Unidas, y permanecer cerrados durante 50 años. Entonces, es algo, creo yo, que importante de tener presente, las enormes dificultades que entraña justamente estos esfuerzos por recuperar, por sistematizar la memoria histórica y abrirle paso a la verdad. En Guatemala habíamos terminado creyéndonos el cuento de que no existían archivos relacionados con la represión, que los militares los habían destruido antes de firmar la paz con la insurgencia. Por ello, en julio de 2005, resulta increíble, casi un sueño, tener la oportunidad de salvar, organizar y abrir al acceso público cerca de 80 millones de documentos generados por la Policía Nacional a lo largo de 115 años de historia. O sea, documentos que reúnen la historia completa de la institución policíaca desde su fundación hasta su disolución para convertirse en otra institución según se acordó en los acuerdos de paz. Hoy, 9 años después,
el sueño es una realidad. Ya solamente quedan fotografías y videos del caos de aquellos 7.900 metros lineales de paquetes de documentos, casi 8 kilómetros, apilados en los múltiples recovecos húmedos y oscuros de un edificio casi abandonado y lleno de todo tipo de plagas. La mayor parte de los documentos han recibido ya una atención archivística básica y 17,5 millones de folios han sido organizados, descritos archivísticamente y digitalizados para ponerlos a disposición de víctimas sobrevivientes, familiares de víctimas, el Ministerio Público y la más diversa gama de personas e instituciones interesadas en la investigación. Para el colectivo que ha llevado adelante este esfuerzo, compuesto hoy por 130 mujeres y hombres, jóvenes en su mayoría, la mayor satisfacción radica en haber podido entregar miles de copias digitales de documentos en respuesta a más de 10,000 solicitudes de información. En numerosos casos de familiares de víctimas, la información obtenida contiene las primeras respuestas a las interrogantes que los han mantenido en la angustia de la incertidumbre a lo largo de 30 años o más. Y ello tiene un evidente efecto reparador para estas familias. En el caso de Guatemala, este es un tema evidentemente objeto de discusión, de debate, incluso de polémica. El acceso que este archivo brinda es irrestricto. O sea, los documentos no sufren ningún tipo de reserva, censura, es acceso irrestricto. Lo que dice el documento, lo que el documento archivado por la policía contiene. Y aquí ya entro en un tema que me parece muy importante. Esto se hace así en Guatemala, o lo hemos hecho de esta manera, amparados en uno de los artículos de la Ley de Libre Acceso a la Información, que es una ley relativamente reciente en Guatemala, del año 2008. El artículo 24 de esa ley dice que ningún documento, ninguna información que pueda estar relacionada con eventuales violaciones a los derechos humanos puede ser objeto de censura, reserva, ni ningún tipo de restricción. Por lo tanto, aquí también entra el debate, la discusión sobre qué vamos a entender por documentos relacionados con los derechos humanos. Si puede haber una definición, digamos, que acote de manera restringida, que reduzca la posibilidad de relacionar un determinado documento o una determinada información con los derechos humanos, o si vamos a manejar un concepto más amplio, donde, por ejemplo, el contexto resulta muy importante, o donde la información puede, como dice esta ley en Guatemala, eventualmente servir para relacionarse también con eventuales violaciones a los derechos humanos. El principal usuario de los documentos digitalizados ha sido el Ministerio Público a través de diversas fiscalías. O sea, la principal utilidad que estos documentos están teniendo en Guatemala es justamente para el tema de búsqueda de la justicia, de lucha contra la impunidad. El segundo grupo más numeroso de usuarios está constituido por víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. El acceso, que es la razón de ser de este esfuerzo y la razón de ser de cualquier archivo en el mundo, o debería ser la razón de ser de cualquier archivo
garantizar que esos documentos no solamente estén guardados, protegidos, custodiados, sino sobre todo accesibles, se hace por diferentes medios. Uno es directamente el servicio de acceso que se brinda desde el archivo, pero también hemos conseguido dar acceso a través de Internet. Y esto se logró mediante un acuerdo con la Universidad de Texas en Austin, en los Estados Unidos, que han puesto su tecnología, sus grandes servidores, al servicio de este esfuerzo. Por lo tanto, estos millones de documentos digitalizados pueden también ser consultados a través del portal web de la Universidad de Texas. Y esto obviamente ya va vinculado también directamente al tema de la protección de esta información. Definitivamente, en el caso de Guatemala, y esto está relacionado con que el acceso es irrestricto, la información, las copias digitales de estos más de 17 millones de documentos, pues se convierte también en algo irreversible, desde el momento en que son accesibles a través de este portal web. En todo este proceso, y me parece también muy importante como una experiencia básica para Guatemala, en general, en todos los procesos archivísticos que hemos llevado hasta adelante, desde la preservación de los documentos hasta su puesta en acceso, ha sido clave el apoyo y acompañamiento de expertas y expertos de varios países. Para nosotros fue fundamental desde el primer día buscar esta asesoría, buscar este acompañamiento, y lo digo con mucha satisfacción, siempre aspiramos a obtener la mejor asesoría posible, la más alta calidad en la asesoría que necesitábamos, y afortunadamente lo conseguimos. Expertos de varios países como Antonio González Quintana, como el doctor Patrick Ball, como Kay Doyle, alguien también muy conocida, y particularmente la doctora Trudy Peterson, que está con nosotros esta tarde y que aprovecho pues para reconocer la importancia vital, y la palabra aquí la uso de manera muy explícita y deliberada, la importancia vital que para nuestro proceso tuvo su asesoría, pero sobre todo sus enseñanzas. Realmente se convirtió en nuestra maestra. Ella ayudó a convertir ese esfuerzo en una gran escuela de archivística, estudiando, aprendiendo sobre la práctica, y esto ha sido fundamental para nosotros. Muchos de los documentos que el archivo ha puesto ya al acceso público han resultado de gran utilidad como elementos para la investigación criminal y como pruebas documentales ya en una decena de juicios ya realizados o que se están llevando a cabo en contra de agentes y mandos de la policía y el ejército, acusados de delitos de desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial y otros delitos. Hay un caso donde el Ministerio Público ha enjuiciado a un miembro de la insurgencia, y también encontraron en el archivo del Ministerio Público documentos muy importantes para probar la responsabilidad de este miembro de la guerrilla en un caso de una matanza colectiva de 23 personas en área rural cercana a la ciudad de Guatemala. Estos elementos generales que consideré necesario mencionar me permiten detenerme ya en algunos elementos más directamente relacionados con el tema de esta mesa. Por una parte, la
convicción, la certeza de que todos los documentos son importantes. Eso se ha insistido mucho ayer y hoy y me parece que es una de las enseñanzas más importantes. Entraña peligros muy graves cuando alguien tiene que decidir qué es importante, qué no lo es, qué se puede desechar, y lleva también al tema que ya mencioné, de qué manera directa o indirecta un documento o un conjunto de documentos o una colección de documentos o un fondo documental puede estar relacionado directa o indirectamente con el tema de los derechos humanos. La experiencia nuestra ha sido que solo excepcionalmente se localiza algún documento estelar, algún documento que tiene una información que es una joya. Eso es muy extraño. Son los documentos aparentemente más inocuos, los documentos puramente burocráticos, de trámite, donde se pueden encontrar elementos claves. Hay un ejemplo que yo uso con mucha frecuencia que para nosotros fue muy aleccionador. Familiares de víctimas de desaparición forzada que lograron ver el vehículo en el cual secuestraron a su familiar y anotar las placas del vehículo, y en sus denuncias decían se lo llevaron en el vehículo con placas tal y tal. Cuando esas denuncias se presentaban, la policía invariablemente respondía: ese vehículo, esas placas de ese vehículo no corresponden a la institución policíaca. Se pueden revisar los listados de los vehículos oficiales y esas placas no existen. Y por lo tanto, aparentemente hasta ahí se podía llegar. Y efectivamente los listados oficiales de vehículos no reportaban ese número de placas. Pero por ahí, en un cuadernito que llevaba el encargado de despachar combustible, y ese sí lo apuntaba todo, porque si no lo iban a acusar de estarse robando la gasolina, él sí anotaba a todos los vehículos la descripción del vehículo, el número de placa y quién lo conducía y el número de galones de combustible que le daba. Pues fue allí donde se encontró justamente el registro de esas placas que eran utilizadas para operaciones encubiertas, para operaciones clandestinas de secuestros de personas. Y eso ha servido como prueba documental en algunos procesos judiciales. Ahora, el tema del acceso a la información y la utilidad que los documentos tienen nos han llevado a nosotros a desarrollar otra experiencia. Nos dimos cuenta que la lógica del archivero, la lógica del análisis archivístico, no es la misma que la lógica del investigador judicial, la lógica con la que la mayoría de abogadas y abogados llevan adelante su trabajo. Y justamente, y lo relaciono con lo que dije anteriormente, nos encontramos con que algunos fiscales consideraban que determinados documentos no tenían ninguna importancia, no tenían ninguna utilidad, porque no estaba el nombre de la víctima, no estaba el nombre del victimario, correspondía a otra fecha, se refería aparentemente a otros elementos. Pero justamente el análisis documental desde una lógica archivística nos ha permitido explicar por qué sí los documentos se pueden relacionar entre sí, por qué el flujo documental puede ayudar a entender que un documento, aunque no tenga esos datos específicos, sí es útil, sí resulta fundamental para entender otros documentos, para relacionarlo con otras fuentes de información documental. Y hemos desarrollado entonces un área específicamente para el tema del análisis documental y poder entonces auxiliar a los usuarios del archivo, no solamente entregando la información que requieren, sino ayudando a analizar estos documentos desde el punto de vista archivístico.
No entramos en otros campos que no nos corresponden, no es nuestra incumbencia, no es nuestra especialidad, pero desde el punto de vista archivístico ahí hay un aporte muy importante. Y esto nos lleva a otro servicio fundamental, que es la pericia técnica. Los peritajes archivísticos que ya en un número importante de procesos judiciales, en un número importante de juicios en Guatemala, se nos ha requerido. Y ha sido una experiencia muy interesante, como durante las audiencias en los juicios, prácticamente se desarrolla una pequeña cátedra de archivística, para el tribunal, para los abogados, para la parte acusadora, para la defensa, poder explicar en realidad cómo los documentos se relacionan entre sí, cómo la autenticidad de los documentos se puede fundamentar de una manera absolutamente científica, técnica, sin entrar en el fondo del problema, sin entrar en los campos que no nos corresponden a los archiveros, sino le corresponde a los fiscales, a los sujetos procesales. Pero esta experiencia, en nuestro caso, se ha convertido ya en un elemento muy importante y, sin lugar a dudas, en una contribución importante en la lucha contra la impunidad en Guatemala. Quiero detenerme en un aspecto que me parece también fundamental relacionarlo con la protección de los documentos, y es no dar por sentado que los archivos fueron destruidos, que desaparecieron, porque por lo menos en el caso nuestro, en el caso de Guatemala, la experiencia nos está demostrando que pueden cambiar de lugar, que pueden cambiar de soporte. Puede efectivamente haberse destruido el soporte papel, pero pueden estar esos documentos en microfilm, digitalizados, y es desde nuestra experiencia muy importante apostarle a esto y mantener entonces una actitud perseverante de búsqueda de estos archivos y tratar de encontrar entonces a dónde migraron esos documentos y esa información. Y hemos tenido dos experiencias muy importantes en estos últimos años, y particularmente resulta interesante que haya sido con el actual gobierno de Guatemala, cuyo presidente es un general del ejército, un general que participó en las negociaciones de paz, es uno de los firmantes de los acuerdos de paz, porque había muchísimas especulaciones, muchas dudas, muchas preocupaciones sobre lo que podía significar en relación a los archivos y al acceso a la información la llegada de este gobierno. Y sin embargo, hemos obtenido en estos últimos 2 años 2 nuevos acervos muy importantes. Uno, los archivos del llamado Estado Mayor Presidencial, que aunque su nombre no lo indica, fue realmente una estructura represiva terrible en el caso de Guatemala. Y se nos ha entregado cerca de 1 millón de folios que corresponden a este archivo. Y más recientemente, documentos desclasificados, así se llaman, de los archivos militares entregados directamente por el Ministerio de la Defensa. Son copias digitales, no han sido entregados los documentos originales. En el caso del archivo mayor presidencial sí es en soporte papel, aquí son copias digitales, pero son 2 pasos que parecían imposibles y, como dije al principio, cuando empezábamos a dar por sentado que los archivos no existen, esta experiencia nos confirma que vale la pena la perseverancia, vale la pena la terquedad en la búsqueda de los archivos, en la exigencia, porque el derecho ciudadano de acceso a la información se respete.
Para terminar, algunas lecciones aprendidas en nuestra experiencia en Guatemala. La importancia de las alianzas, la importancia de la construcción de un entorno para acompañar estos procesos. Para nosotros ha sido fundamental, no tengo tiempo para hablar la diversidad de apoyos que hemos logrado conseguir, estructurar, pero eso es muy importante. Y uno de estas, en esa línea, es para nosotros muy importante tener también un acuerdo de cooperación e intercambio con el Centro Nacional de la Memoria Histórica de Colombia. El rigor científico, técnico y profesional. Perdón, me robo 2 minutitos. El énfasis que en nuestro caso hemos puesto en trabajar con el mayor rigor científico, técnico y profesional, por eso las asesorías que mencioné son tan importantes, y mostrarlo todo el tiempo, es para nosotros un elemento de protección muy importante. Los cuestionamientos, los ataques, la respuesta no es la polémica, la respuesta no es entrar en ningún tipo, y menos con argumentos políticos o ideológicos, es simplemente poner por delante ese rigor científico, técnico y profesional con que se desarrolla el trabajo archivístico. El tema de la custodia documental, el rigor que hay que poner justamente en la custodia de los documentos. Nosotros hemos desarrollado un manual de procedimientos que lo hemos validado frente a fiscales, jueces, magistrados, justamente para estar todo el tiempo poniendo énfasis en el rigor con el que se realiza la custodia de los documentos originales. Y esto va muy relacionado con el proceso de digitalización. La importancia que tiene digitalizar los documentos, tanto para preservarlos, como para no tener que hacer uso de los documentos originales, darle validez a las copias certificadas de estos documentos que han sido digitalizados. Y como se mencionó, y particularmente lo desarrolló la doctora Peterson, los diversos respaldos, los backups que estas copias digitales deben tener en diferentes países. Nosotros logramos el primer acuerdo con los archivos federales de Suiza para tener un backup completo en Suiza. Y justamente para nuestra satisfacción, esa acción pionera, inédita, porque incluso costó mucho llegar a esos acuerdos porque no había antecedentes, ha dado lugar ahora a que se convierta en Suiza en una política general. Por supuesto que nos llena de satisfacción, pero sobre todo sabemos perfectamente que haber tenido desde el principio una copia, un backup completo en los archivos federales de Suiza en Berna, se ha convertido en un disuasivo para quienes seguramente habrían pretendido atentar contra esta información en el archivo histórico de la policía en Guatemala. Pierde bastante sentido tratar de afectar algo que ya de todas maneras está plenamente a salvo en otro lugar. Y esto va muy relacionado con la necesidad de trabajar por el reconocimiento del valor legal de la copia digital certificada. Conseguir que no haya necesidad de hacer uso de los documentos originales. En Guatemala ha sido tradicional que donde principalmente se pierden los documentos es cuando pasan a formar parte de un expediente judicial, y eso creo que pasa en la mayoría de los países. Hasta ahora hemos conseguido que no se cuestione el valor legal de las copias digitales certificadas, y eso va vinculado a lo que dije antes de la custodia de los documentos originales. Esta ha sido nuestra experiencia, esta ha sido nuestra contribución para que la memoria, la verdad y la justicia tengan el lugar que les corresponde en un país donde el genocidio perpetrado por los gobiernos militares dejó el saldo espantoso de 155,000 muertos
y 45.000 detenidos desaparecidos. Es el aporte de ese colectivo para que en Guatemala nunca más se repitan esas atrocidades. Muchas gracias.